en la noche del 30 de octubre de 1503, dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, algo ocurrió que sacudió los cimientos mismos del mundo cristiano. Techos construidos para honrar lo divino presenciaron lo impensable. 50 cortesanas desnudas arrastrándose sobre el mármol helado. Cardenales y obispos petrificados, su silencio más pesado que el aire mismo. Y en el centro de todo, observando, sonriendo, incluso riendo, estaba el Papa Alejandro VI. Presidía la escena como si fuera su propia celebración retorcida. Pero lo que los testigos vieron esa noche era solo el acto de apertura. La verdadera pesadilla aún no había comenzado. Lo que siguió sería tan depravado, tan violentamente opuesto a la idea misma de santidad, que incluso los cronistas más endurecidos, siglos después, lucharon por escribirlo sin vacilar. Esta es la historia de Lucrecia Borgia, una mujer atrapada en una dinastía donde el poder importaba más que la sangre, la fe o la dignidad humana. Una mujer cuya noche de bodas se convirtió en una de las manchas más oscuras de la historia del Vaticano. Si los horrores ocultos del pasado te fascinan, suscríbete a Historia Sombría, dale me gusta. Y cuando llegues al momento que más te perturbe, dime desde dónde estás viendo. Comencemos. En el otoño de 1503, las campanas de San Pedro resonaron por toda Roma, llevando noticias que rápidamente consumieron Italia. El Papa había anunciado que su hija, 2 veces viuda bajo circunstancias empapadas de sospecha, se casaría una vez más. Pero esta vez no habría palacio distante, ni salón noble silencioso. La ceremonia tendría lugar dentro del Vaticano mismo, en los apartamentos papales, bajo frescos sagrados y símbolos destinados a representar el juicio del cielo. El novio elegido para Lucrecia era Alfonso d'Este, el joven heredero del poderoso ducado de Ferrara. Para el resto de Italia, esta alianza parecía un triunfo político. Para Alfonso, se sentía más como una ejecución silenciosa. El pasado de Lucrecia era infame. Su primer esposo, Giovanni Sforza, había huido de Roma alegando que habían enviado asesinos tras él. Su segundo, Alfonso de Aragón, había sido estrangulado en los escalones del Vaticano. Los rumores apuntaban directamente hacia su hermano, César Borgia. Y ahora otro Alfonso estaba siendo atado a la familia Borgia. Conocía el peligro. Todos los nobles de Italia lo sabían. Desesperado por escapar de lo que sabía que se avecinaba, Alfonso lo intentó todo. Excusas diplomáticas, retrasos, súplicas a través de emisarios. Pero Alejandro VI no era un hombre que tolerara la negativa. Dentro del Vaticano, rodeado de cardenales vestidos de escarlata, su comando era absoluto. Los mensajeros cabalgaron día y noche hacia Ferrara con el mensaje simple: acepta este matrimonio o serás destruido. Si la familia Este resistía, Ferrara enfrentaría los despiadados ejércitos de César. Su dinastía podría ser destrozada y la excomunión los despojaría tanto de legitimidad como de aliados. Italia entendía bien la verdad. Nadie sobrevivía a un conflicto con los Borgia. Al darse cuenta de que la resistencia significaba aniquilación, el duque Ercole d'Este ordenó a su hijo viajar a Roma y rendirse a la alianza inevitable. Mientras tanto, en sus apartamentos vaticanos, Lucrecia Borgia miraba hacia la ciudad eterna, su expresión cargada de una tristeza mucho más antigua que sus 21 años. Europa la había pintado como una seductora, una envenenadora, una mujer que manipulaba a los hombres como piezas de ajedrez. Pero aquellos más cercanos a ella conocían la verdad. No era una maestra del engaño, sino un peón atrapado entre un padre y un hermano cuyas ambiciones no conocían límites. Su primer matrimonio fue disuelto en el momento en que dejó de beneficiarlos. Su segundo esposo, a quien genuinamente había amado, fue asesinado ante sus ojos, un destino que no pudo prevenir ni vengar. Sus asistentes susurraban que despertaba en la madrugada, agarrándose el pecho, temblando por pesadillas que se negaba a discutir. Sabía que este tercer matrimonio no traería amor, pero ni siquiera ella podía imaginar en qué se convertiría su noche de bodas. Algo oscuro, calculado y cruel se estaba gestando tras los muros vaticanos. Los preparativos para la ceremonia avanzaban rápidamente, pero la atmósfera dentro del Palacio Apostólico se sentía sofocante. Los sirvientes desviaban la mirada.
Los cardenales murmuraban en tonos apagados. Figuras extrañas pasaban por pasillos prohibidos a horas extrañas. Los rumores crecían de instrucciones secretas, de invitados traídos a través de pasajes ocultos. Y un hombre sentía el peso de todo más que nadie. Johannes Burchard, el maestro de ceremonias del Vaticano, había visto innumerables escándalos bajo Alejandro VI, fiestas extravagantes, sobornos políticos, oficios sagrados vendidos como baratijas. Pero algo sobre esta noche enviaba una inquietud fría a través de él. Sentía que este evento eclipsaría cada escándalo que había registrado. Sentía que estaba a punto de presenciar algo que la historia lucharía por verbalizar. Una trampa había sido preparada, dorada, pulida e ineludible, y tanto la novia como el novio ya marchaban hacia su centro. En diciembre, Alfonso d'Este entró en Roma con una pequeña escolta. Su viaje desde Ferrara lo había arrastrado a través de montañas congeladas, caminos maltratados y un pavor creciente que se asentaba pesadamente en su pecho. Pero nada lo preparó para la vista del Vaticano. Un coloso de piedra elevándose sobre la ciudad, mitad bañado en luz de velas, mitad perdido en andamios. Parecía menos el corazón del cristianismo y más una fortaleza construida para devorar a quienes osaran oponerse a ella. Dentro, la bienvenida fue abrumadora. Alejandro VI se sentaba en su trono, envuelto en blanco y oro, relucientes que reflejaban la luz de las velas como metal fundido. Junto a él estaba César, silencioso, inmóvil y aterrador en su contención. Aunque solo tenía 26 años, ya era temido en toda Italia. Familias enteras desaparecían a su orden. Ciudades se rendían a su llegada. Cuando sus ojos se clavaron en Alfonso, el significado era inconfundible. No eres un invitado aquí. Durante las semanas siguientes, Alfonso soportó humillaciones disfrazadas de celebración. En banquetes era sentado junto a cortesanas, mientras el clero de alto rango observaba con diversión apenas contenida. En cacerías, César mostraba una habilidad despiadada que se sentía más como una advertencia que como deporte. Durante recepciones, Alejandro VI hacía comentarios punzantes sobre los finales trágicos de los esposos anteriores de Lucrecia. Cada gesto llevaba la misma amenaza silenciosa. Nos perteneces ahora. Y la peor parte, el verdadero horror de esta boda, el momento del que la historia susurraría durante siglos, aún no había comenzado. Hubo cacerías donde César mostraba su dominio con precisión fría y sin esfuerzo, recordándole a Alfonso con cada flecha y cada bestia caída que comandaba no solo ejércitos, sino el miedo mismo. Hubo recepciones donde Alejandro se burlaba de los destinos de los esposos anteriores de Lucrecia frente a toda la corte, insinuando casi alegremente cuán corta tendía a ser la vida de un yerno Borgia. Alfonso intentó preservar lo que quedaba de su dignidad, pero para entonces era un prisionero envuelto en ceremonia. Sus propias noches eran mantenidas aisladas en el Vaticano bajo pretextos endebles. Dormía en habitaciones vigiladas día y noche por guardias papales. Cada hora que pasaba revelaba la verdad más claramente. Había caminado hacia una trampa y no había camino de regreso. El matrimonio no era más que una fachada. El propósito real era mucho más vicioso. Los Borgia pretendían romper el orgullo de la familia Este, humillarlos ante Italia y mostrar a cada casa noble desde Florencia hasta Nápoles que su voluntad podía aplastar cualquier linaje, sin importar cuán antiguo o poderoso fuera. Y mientras Alfonso soportaba este silencioso asedio psicológico, preparativos de naturaleza muy diferente se desarrollaban en lo profundo del Vaticano. César tomó el mando personal del banquete de la noche de bodas, y su visión empujó mucho, más allá de lo que incluso los círculos más decadentes de Roma se habrían atrevido a susurrar en voz alta. Detrás de puertas cerradas, se reunió con su padre para finalizar los detalles. Detalles que habrían horrorizado a cualquier alma que todavía tuviera reverencia por la Iglesia. 50 de las cortesanas más llamativas de Roma fueron seleccionadas cuidadosamente y llevadas a cámaras secretas bajo el palacio. Estas no eran prostitutas ordinarias, sino mujeres educadas y refinadas que frecuentaban los salones de nobles. Muchas temblaron cuando supieron lo que el Papa esperaba de ellas.
Pero ninguna se atrevió a desafiar al jefe de la cristiandad. Se les ordenó vestirse con lujosos terciopelos y sedas que luego serían obligadas a quitarse. Fueron escoltadas a través de pasadizos, ocultos guiadas por luz de linternas para que, en la noche de la boda, pudieran ser canalizadas hacia los apartamentos papales sin advertencia. Los sirvientes que presenciaron estos preparativos se persignaban, repetidamente susurrando oraciones que se aferraban a sus labios como escarcha. Sabían que algo impío había comenzado a elevarse dentro de los muros del Vaticano. Incluso Lucrecia lo sintió. Aunque fue deliberadamente excluida de la mayoría de los preparativos, sintió la oscura tensión espesándose en el aire. Sus doncellas informaron de rostros desconocidos deslizándose por corredores, cortesanas apareciendo en habitaciones donde no pertenecían, y su hermano César moviéndose con una sonrisa que helaba la sangre. La noche antes de la boda, incapaz de soportar la atmósfera sofocante, Lucrecia huyó a la Capilla Sixtina. Bajo el vasto y atronador cielo de Miguel Ángel, bajo la mano pintada de Dios alcanzando hacia Adán, se derrumbó de rodillas. Oró no por amor o felicidad, sino por rescate, una intervención, una señal, cualquier cosa. Pero la capilla permaneció en silencio. Lo divino se sentía imposiblemente distante. Las velas parpadeaban en el aire invernal, colándose a través de antiguas grietas como si lucharan por mantenerse vivas. Afuera, el Vaticano se preparaba para una celebración que difuminaría la línea entre ritual sagrado y corrupción indescriptible. En su cámara, Johannes Burchard, el maestro de ceremonias, revisaba el protocolo final. Su mano temblaba mientras sumergía su pluma. Comprendía demasiado bien que lo que estaba a punto de registrar sería enterrado para siempre o permanecería como el documento más condenatorio en la historia de la Iglesia. La noche del 30 de octubre de 1503 se acercaba, y con ella un espectáculo que arrastraría incluso las paredes del Vaticano más cerca del infierno. El 30 de octubre amaneció con la grandeza de una boda papal. Las campanas de San Pedro resonaron sobre las 7 colinas de Roma. Las multitudes se agolparon en las calles alrededor del Vaticano, ansiosas por vislumbrar a la infame novia. Dentro del Palacio Apostólico, Lucrecia fue preparada por una docena de asistentes. Llevaba un vestido de seda brillante bordado, con oro que resplandecía como llama líquida bajo las velas. Su cabello, largo, brillante y cuidadosamente trenzado con perlas, caía sobre sus hombros en intrincadas trenzas. Su rostro estaba pálido, empolvado para ocultar el agotamiento y el miedo bajo sus ojos. Cuando se miró al espejo no vio una novia, vio un sacrificio. La ceremonia se celebró en la capilla papal, una cámara ahogándose en paredes doradas y pinturas sagradas. Alejandro VI ofició personalmente, su voz atronadora llenando el espacio sagrado mientras unía a Alfonso y Lucrecia ante Dios. Filas de cardenales vestidos de escarlata permanecían rígidamente a lo largo de la capilla, sus expresiones cuidadosamente talladas en máscaras de devoción. Pero detrás de su piedad practicada parpadeaba algo más: pavor. Cada uno de ellos conocía la reputación Borgia. Cada uno de ellos sentía que lo que presenciaban hoy era solo el preludio. Después de la ceremonia, los invitados fueron escoltados a los apartamentos Borgia, salones resplandecientes con frescos pintados por Pinturicchio, historias de santos, héroes y mitos extendiéndose a través de paredes ahora manchadas por el libertinaje que se aproximaba. Enormes mesas rebosaban de jabalí asado, faisanes aún adornados con sus plumas, montones de fruta exótica y copas de vino de los mejores viñedos de Italia. Cardenales, nobles romanos, emisarios de Ferrara y cortesanos cuidadosamente seleccionados llenaron la sala. Alfonso y Lucrecia se sentaron en la mesa principal, atrapados en una celebración que ya se sentía irreal, como una mascarada ocultando algo más oscuro debajo. Al principio, el banquete se desarrolló como cualquier fiesta noble. Música suave de laúdes y violas flotaba en el aire. Se ofrecieron brindis, se intercambiaron cumplidos vacíos y se ejecutó diplomacia cortés. Pero a medida que la noche se profundizaba, la atmósfera cambió. Alejandro, ya sonrojado por la bebida pesada, se volvió más ruidoso, más jubiloso.
César, silencioso hasta entonces, se levantó lentamente y entregó un comando sutil con una inclinación de cabeza. Las puertas masivas se cerraron de golpe. Los guardias tomaron sus posiciones. Nadie abandonaría esta sala. Lo que sucedió después rasgó la última frontera, restante entre decadencia y depravación. A la señal de César, las puertas laterales se abrieron y 50 cortesanas entraron al salón, envueltas en terciopelo y joyas, pero incapaces de ocultar el terror en sus ojos. Un silencio cayó sobre la sala, espeso como humo. Entonces Alejandro se levantó de su trono, sonriendo como si develara una obra maestra, y anunció que el verdadero entretenimiento estaba a punto de comenzar. A la orden de Alejandro, las cortesanas comenzaron a despojarse de cada capa de seda y terciopelo, dejando que sus deslumbrantes vestidos se deslizaran al suelo de mármol hasta que estuvieron completamente desnudas ante la asamblea. Una catedral construida para la oración ahora miraba una escena que parecía arrancada de un sueño blasfemo. Los cardenales giraron sus cabezas, sus dedos temblorosos trazando cruces frenéticas sobre sus pechos. Algunos intentaron levantarse y huir, pero los guardias en las puertas se adelantaron con manos descansando en sus espadas, dejando inequívocamente claro que nadie escaparía de este espectáculo. Alfonso solo podía mirar fijamente, su rostro congelado en una máscara de incredulidad y repulsión. Lucrecia se sentó junto a él petrificada, sus lágrimas corriendo silenciosamente, empapando la seda de su vestido de novia, sus manos apretadas tan fuertemente en su regazo que sus nudillos se blanquearon. Entonces vino la siguiente orden del Papa. Se ordenó a las cortesanas, desnudas, bailar entre las largas mesas del banquete. Los sirvientes encendieron candelabros imponentes y las llamas proyectaron sombras dentadas a través de las paredes con frescos. Las mujeres se movieron a través de la luz parpadeante como figuras espectrales, sus siluetas retorciéndose a través de las pinturas sagradas. Santos y ángeles observando en silencio, mientras el Vaticano se convertía en un ritual pagano. Pero Alejandro apenas comenzaba. En un acto diseñado únicamente para degradar, ordenó que trajeran cestas de castañas y las esparcieran por el suelo de mármol pulido. Las nueces rodaron entre los pies de invitados horrorizados, el sonido resonando como trueno débil. Entonces el Papa anunció la siguiente fase de su depravación. Las cortesanas debían gatear a 4 patas entre las piernas de cardenales y nobles para recolectar las castañas como animales, llevados a un concurso grotesco. La mujer que reuniera más sería recompensada con capas de seda, joyas de oro y tesoros de la bóveda papal. La humillación que siguió fue tan extrema que Johannes Burchard, endurecido por años de presenciar los momentos más oscuros del Vaticano, escribió después que luchó por describirlo con palabras. 50 mujeres desnudas gateando por el sagrado suelo vaticano entre las túnicas de príncipes de la Iglesia, mientras Alejandro y César observaban desde una plataforma elevada, riendo, señalando y haciendo apuestas como si esto fuera una actuación barata en un burdel, no el corazón palpitante de la cristiandad. Otros lloraban en silencio. Incluso las cortesanas, víctimas de su propia degradación, desviaban la mirada con dolor. Y, mientras la noche se arrastraba y la orden horrible del Papa se desarrollaba paso a paso, una sola verdad tácita llenó el Vaticano. Algo sagrado había muerto en ese palacio, y Roma nunca volvería a ser la misma. Para cuando la noche se arrastró a sus últimas horas, Lucrecia había caído en un estado más allá del agotamiento, más allá del miedo. Su mente, desesperada por sobrevivir, se había separado de la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Se movía mecánicamente sin pensamiento, como si su espíritu hubiera huido de su cuerpo para escapar, del horror que ya no podía combatir. Y entonces, justo cuando la primera luz pálida del amanecer se deslizó por las ventanas de los apartamentos Borgia, el Papa Alejandro VI emitió el comando para el cumplimiento tercero y final de su decreto monstruoso. César estaba presente de nuevo, observando fríamente, supervisando cada detalle con el mismo desapego clínico que usaba en el campo de batalla. Cuando la prueba se completó, anunció triunfalmente que el matrimonio ahora estaba atado 3 veces, sellado a los ojos de la Iglesia y la ley.
imposible de desafiar o deshacer. Alejandro VI levantó su copa de vino en satisfacción, sonriendo como si la noche no hubiera sido más que una celebración extravagante en lugar de un descenso al abismo moral. Lo que quedaba en la sala eran los sobrevivientes, una colección de almas rotas, cardenales que habían entrado al apartamento envueltos en escarlata como siervos de Dios, ahora permanecían como testigos involuntarios de una atrocidad que nunca podrían confesar. Su silencio, su inacción, los había convertido en cómplices. Cuando el sol se elevó completamente sobre Roma, reveló devastación. Jarras de vino vacías, castañas aplastadas en el suelo de mármol, cortesanas exhaustas acurrucadas en rincones, guardias parados como estatuas, ojos bajos. En la cámara contigua, Lucrecia yacía completamente quieta, mirando hacia arriba como si el techo mismo estuviera a kilómetros de distancia. Su cuerpo permanecía en la habitación, pero su espíritu estaba en otra parte, en algún lugar inalcanzable. Alfonso se sentó al borde de la cama, temblando violentamente, su rostro enterrado en sus manos. Nada en su vida, ningún campo de batalla, ninguna amenaza política lo había destrozado como esta noche. No había venganza lo suficientemente poderosa para restaurar lo que le había sido arrebatado. Dentro de días dejó Roma en silencio, roto más allá de la reparación, regresando a Ferrara con un silencio que llevaría por el resto de su vida. Ni una sola vez volvió a hablar de esa noche. La historia no pudo ser contenida. La noticia del banquete se extendió como una plaga. Susurros en las calles romanas se convirtieron en murmullos a través de Italia. Luego estallaron en informes enviados a cortes por toda Europa. Los embajadores escribieron cartas codificadas. Los nobles leyeron los despachos en incredulidad aturdida. El enviado veneciano escribió famosamente: lo que sucedió en el Vaticano supera incluso las imaginaciones más oscuras de la Roma antigua. Declaró que el Papa había deshonrado no solo a su hija, sino a toda la Iglesia. Los Borgia habían sido temidos antes, pero ahora eran vistos como la encarnación misma de la corrupción. En mercados y tabernas, la gente bajaba sus voces al pronunciar su nombre, como si la familia misma pudiera escuchar sus susurros. A través de Europa, los predicadores aprovecharon el relato como prueba de la podredumbre moral de Roma. Entre ellos estaba un monje que pronto hundiría a la Iglesia en la agitación, Martín Lutero. Años después, citaría el banquete Borgia como símbolo de todo lo envenenado dentro del Vaticano. Mientras tanto, Johannes Burchard, el único hombre que había presenciado todo de principio a fin, lo registró todo en su diario. Sus manos habían temblado mientras escribía, consciente de que su relato podría desaparecer bajo el secreto Vaticano o un día permanecer como el testimonio más condenatorio jamás escrito sobre la Iglesia. Lucrecia Borgia nunca escapó de la sombra de esa noche. Se mudó a Ferrara con Alfonso e intentó desesperadamente forjar una vida normal como duquesa. Financió caridades, protegió artistas, nutrió literatura y belleza, pero aquellos que la vieron en privado describieron lo mismo. Una tristeza persistente, una melancolía silenciosa, ojos que habían visto demasiado. Tuvo hijos con Alfonso, pero su matrimonio, irrevocablemente envenenado por esa noche, era un caparazón hueco. Vivían lado a lado, pero separados por una herida que ningún humano podía sanar. Lucrecia murió joven, a los 39 años, dando a luz a su octavo hijo. En su lecho de muerte pidió un sacerdote y oró hasta su último aliento. Sus últimas palabras registradas fueron: «Estoy lista para ser libre al fin». Libertad, algo que le había sido negado toda su vida. Alejandro VI murió solo meses después del banquete, rumores susurrando que el veneno, la herramienta que había usado tan a menudo, finalmente había encontrado su camino de regreso a él. César Borgia, despojado de poder después de la muerte de su padre, cayó en una emboscada solitaria en España. Su cuerpo fue mutilado y arrojado a una tumba sin marcar, lejos de la grandeza para la que creía estar destinado. Pero la noche del 30 de octubre de 1503 no murió con ellos. Se convirtió en un símbolo, un ícono de corrupción tan severa que alimentó las llamas de la Reforma protestante. Martín Lutero y otros invocaron a los Borgia repetidamente,
como prueba de la decadencia del Vaticano. La Contrarreforma que siguió fue en parte un intento de borrar la mancha de esta familia de la historia. Sin embargo, la verdad sobrevivió. Siglos después, el diario de Burchard resurgió, arrastrando el evento de vuelta a la luz. Incluso hoy, más de 500 años después de esa noche, el banquete de castañas y la triple vergüenza permanecen como recordatorios infames de lo que sucede cuando el poder absoluto pierde toda contención. Nos advierte que los actos más oscuros de la humanidad a menudo se cometen en los lugares destinados a ser sagrados. La historia de la noche de bodas de Lucrecia Borgia no es simplemente historia, es un espejo, una advertencia, un recordatorio de que el mal a menudo prospera en silencio. Si has llegado al final de este relato, escribe Borgia en los comentarios para que sepamos que caminaste con nosotros a través de todo este descenso escalofriante. Y recuerda, el pasado no está muerto, observa, advierte,